Les invito a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde encontramos una historia, un momento maravilloso, de la manera y que revela la manera como Jesús trató con los pecadores. Jesús fue al monte de los olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en medio. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Noten la forma como los fariseos lo plantearon. Ellos dicen que fue sorprendida en el acto mismo. ¿Habrán estado ellos por la ventana asomándose? ¿Habrán estado ellos siguiéndola en cada paso para ver qué hacía? ¿Y en qué momento pecaba para luego acusarla de su pecado? ¿Sabían la ley? Mencionaron que Moisés había ordenado que esta clase de mujeres, noten el lenguaje, en la mente de estos individuos, ellos no miraban a todos, incluyéndose a ellos, como pecadores, sino que en la mente de ellos tenían un escalafón, una manera de separar aquella clase de nuestra clase. La Escritura continúa diciendo que ellos dijeron esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado. No está hablando de los pecados diarios y ordinarios, comunes, corrientes. Jesús se refirió al problema mayor del ser humano, y ese problema se llama pecado. En el interior, allá donde nadie lo mira, ningún humano mira tu pecado, pero Dios sí lo mira. El que esté sin ese pecado, sea el primero en tomar una piedra y tirársela. E inclinándose de nuevo escribió en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno. Y noten en qué orden se fueron retirando. Los más viejos, los ancianos, los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús con aquella mujer que había sido colocada entre ellos. Y entonces Jesús se colocó de pie y le dice: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete. Desde ahora no peques más. Esa mujer en ese momento experimentó la verdadera justificación por la fe. En una forma sencilla de definir qué es justificación por la fe, es ser perdonado por Dios. Aquellos hombres que fueron los acusadores, que fueron los que la condenaron, que fueron los que la estuvieron siguiendo para ver en qué momento la encontraban en el acto de pecado, ellos
se fueron, pero se fueron sin ser justificados. Eran los expertos, eran los conocedores, eran los eruditos. Ellos se fueron sin ser justificados. Ella se fue justificada. Es maravilloso entender que la justificación es el método que Dios ha elegido para salvarnos. La justificación es el instrumento de Dios para traer paz a nuestros corazones. Es el primer escalón en ese ascenso maravilloso en la escalera a la visión de Jacob. Ese primer escalón es la primera experiencia relacionada con la historia de esta mujer. Ella estaba siendo acusada, condenada, a punto de recibir las piedras. Y sin embargo, el poder de Dios en Jesucristo se manifestó de manera maravillosa. Aquellos se fueron. Ella permaneció sola con su maestro y su maestro no la condenó. Simplemente la perdonó. ¿Por qué? Porque en el perdón de Dios hay justificación. En el perdón de Dios es como somos declarados hijos e hijas verdaderos de Dios. El mensaje presente, la justificación por la fe, es el mensaje de Dios. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema, que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Sin ser justificados, sin experimentar lo que esta mujer sintió, experimentó, el perdón de Dios, no hay eternidad. Si queremos la eternidad, tenemos que comenzar recibiendo el perdón de Dios. El pecado la atrapó a aquella mujer. El pecado la convirtió en una piedra rodante sin beneficio aparente. El pecado la tomó prisionera en un hábito y una costumbre baja y pecaminosa, el adulterio. Y sin embargo, Dios toma esas piedras rudas, sin valor alguno, y las convierte y las transforma en piedras que van a ser para gloria de Dios, en el reino de Dios. Nuestras iglesias, muchos cristianos mueren por falta de la enseñanza acerca de la justicia por la fe. Qué importante es entonces que comprendamos que si realmente deseamos y anhelamos la eternidad, la eternidad comienza con el poder del perdón divino de nuestro pecado. No defienda a nadie, dice la autora cristiana, no defienda a nadie en la posición limitada y estrecha de que alguna de las obras del hombre puedan ayudarle en lo más mínimo a liquidar la deuda de su transgresión delante de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para resolver el problema del pecado. No hay promesas o mandas o como cada quien le ha llegado a llamar, diferentes países, diferentes culturas, se le da diferentes nombres. El hecho es, y el problema básico es que el hombre cree que puede hacer algo para salvarse. Y eso no es
posible, porque la salvación desde el primer momento hasta el último momento siempre, completamente, totalmente está en las manos de Dios. Este asunto es tan oscuro, continúa diciendo la autora, que miles y miles que pretenden ser hijos de Dios, en realidad son hijos del padre de mentiras, porque dependen de sus propias obras. Esto es serio. Si realmente yo deseo la eternidad, yo necesito reconocer, comenzar a los pies de Cristo, como esta mujer, postrados ahí, y reconocer y decirle: Señor, aquí estoy, no tengo nada que me recomiende, no tengo nada que yo pueda decir: Señor, mira qué bien he hecho. La salvación es el regalo de Dios para aquel que le reconoce como Salvador. La salvación es el regalo eterno de Dios para aquel que reconoce que Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como el don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada de manera clara, porque sabe que si la gente la recibe en sus corazones, habrá perdido el poder sobre sus vidas. Así que aquí lo vemos en la historia. La mujer había estado atrapada, había sido engañada, el enemigo le había tirado un anzuelo y la empezó a traer poco a poco hacia el terreno del enemigo y cayó. Pero lo maravilloso de esto es que en la declaración de que Cristo, cuando Cristo le dijo: ni yo te condeno, en esa declaración, Dios en Jesucristo le dio a esa mujer la fuerza y el poder para reconocer que no más era una adúltera. Rompió las cadenas de ese hábito, o esa costumbre, o ese pecado que la tenía atada, prisionera. En sus pensamientos, en sus acciones, en su diario vivir, esa mujer era prisionera del padre de mentiras. Y sin embargo, la acción, las palabras y la bendición de Cristo hacia esa mujer cuando le dijo: mujer, ni yo te condeno. En esa acción, en esas palabras, las cadenas fueron rotas. Vete, le dijo el Señor, y no peques más. Ya no vayas por ese camino. Ella ahora era una mujer emancipada. Pero aún es importante definir un poquito más qué es justificación por la fe. Y me gusta mucho esta definición. Quizás es una de las definiciones más claras que alguien haya escrito. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene capacidad de hacer por sí mismo. ¿Y no es acaso lo que sucedió en el caso de nuestra historia? No se puede estar más bajo. Una mujer que había caído en el adulterio, frente a los acusadores y frente al amado maestro, era el momento más difícil para esa mujer.
siendo acusada. Hombres que estaban seguramente ya con la piedra en mano, listos para tirarle la piedra. Y sin embargo, Jesucristo, de manera tan sabia, tan prudente, de manera tan bondadosa, se inclina, comienza a escribir. Y yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿y qué escribió? Bueno, se cree y se sabe que escribió los pecados de aquellos que eran los acusadores. De hecho, por eso se fueron uno a uno, de los más viejos a los más jóvenes se empezaron a apartar, porque empezaron a ver ahí y el Señor le escribió lo que uno de ellos había hecho 15 o 20 años atrás. Y luego siguió escribiendo y el otro vio lo que el Señor estaba revelando, lo que había hecho 8 años atrás, y así fueron ellos mirando su propia historia. Dios en Jesucristo en ese momento seguramente también quería salvarlos a ellos, por eso escribió la historia breve, compacta, para que ellos vieran y reflexionaran. Qué hermoso hubiera sido si uno de ellos, que momentos antes la estaba acusando, qué hermoso hubiera sido, qué maravilloso, que hubiera caído de rodillas. Y luego el otro, al mirar su historia, reconocer y reflexionar, que hubiera caído también de rodillas. Pero la historia nos dice que no, se fueron. Y es que así es el pecado. El pecado te va a atrapar hasta el punto donde te va a llenar de tanto orgullo que aunque mires tú el pecado y alguien te lo haga ver, como Jesús se lo hizo ver a ellos, el orgullo es tan fuerte que te impide humillarte delante de tu Salvador. El orgullo es lo que nos impide caer en el polvo y pedir perdón. El orgullo es lo que nos impide confesar nuestro pecado. Y ese orgullo puede ser por el orgullo de la cultura, el orgullo del color de la tez de nuestra piel, puede ser el orgullo que se produce porque tienes un poco de dinero o alcurnia o pedigrí. El orgullo es lo que impidió que esos acusadores cayesen de rodillas, cosa que no sucedió con aquella mujer. Por eso es importante comprender que la justificación es un don celestial. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la Escritura nos dice que el pecado tiene consecuencias. Puede ser que no lo mires en el presente, como dijimos en el tema anterior. Los hermanos de José lo maltrataron, pasaron los años y dijeron, ok, esto nadie más lo sabe, nos quedamos todos calladitos y ahí lo dejamos. Pues no, delante de Dios hay un momento, en el inglés la palabra es reckoning, es un momento cuando Dios nos va a llevar a reconocer en serio lo profundo de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios desea salvarnos de la consecuencia final del pecado. Por eso Él hoy quiere otorgarnos el perdón divino. Hoy quiere otorgarnos su palabra declarada: justos, justificados, perdonados, hijos míos. En la Escritura encontramos en 1 Pedro capítulo 1, 19, sino con la sangre. ¿Cómo es que somos justificados? ¿Cuál es el medio para ser justificado?
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el medio que Dios ha provisto para ser justificados. Eso es lo que el Señor desea que tú y yo comprendamos. Él lo ha dado todo. Vino a esta tierra no para condenarnos. Por eso San Juan 3 dice, 16 y 17 dicen algo maravilloso. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. En aquel momento, frente a aquella mujer, Jesús no la juzgó, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tito capítulo 1, versículo 2 dice, para la esperanza de la vida eterna. Para eso, por eso el Señor quiere justificarnos, perdonarnos, la cual Dios no puede mentir, que prometió desde antes de los siglos. El plan de nuestra redención, dice el libro maravilloso deseado a todas las gentes, no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Dios no ordenó que el pecado existiese, eso es muy importante entenderlo, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Allá en el Edén, cuando Adán y Eva cometieron esa primer falta, transgresión a la voluntad de Dios, Dios les habló: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios en ese momento demostró la iniciativa divina. El hombre se descarrió. El hombre y la mujer se fueron por un camino contrario a la voluntad de Dios, y sin embargo Dios sale a su encuentro. Dios toma la iniciativa y lo tomó entonces y lo toma hoy. Hoy el Señor no ha cambiado. La iniciativa divina es la misma. Él sale a nuestro encuentro para buscar que volvamos hacia Él. Dios los buscó para ayudarles, no para reprocharles o condenarles. Lo vemos en la historia de la mujer pecadora. Las palabras de Cristo en Génesis 3:15 son muy claras. No estaba condenando a Adán y a Eva, sino que estaba condenando a la serpiente cuando dijo, ¿verdad? Y enemistad pondré. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las palabras de Dios fueron claras. No condenó a Adán y a Eva, a ellos los buscó para darles la salvación, darles la promesa. A la serpiente, a esa sí la dejó bajo condenación. Enemistad pondré. La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano, dice el deseado de todas las gentes. Esa enemistad contra el padre de mentiras es implantada solo por la gracia de Dios. Dios declara: pondré enemistad. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural
entre él, es decir, el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la rebelión, de la apostasía, de la desobediencia contra Dios. Así que Satanás llegó a hacer una alianza con el hombre y la mujer al momento de ellos caer en el pecado. Y para poder romper esa alianza es necesario el poder de Dios, la gracia de Dios. ¿Y cómo es que eso sucede? En la historia de la mujer lo vemos. Sucede el rompimiento de esa alianza entre el enemigo y los seres humanos. Sucede en el momento cuando nos humillamos y caemos postrados en el polvo. Sucede cuando nuestro orgullo se postra. Sucede cuando nuestra vanidad y nuestra voluntad y nuestra rebelión decide caer en el polvo. Entonces, y solo entonces, Dios, su gracia y su poder en la declaración de Cristo se vuelve una hermosa realidad y se rompen las cadenas de esa amistad inicial entre nosotros y el pecado, entre nosotros y el padre del pecado. Por eso dice la autora, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces no reinaba la paz. Noten, mientras estamos en esa alianza con el enemigo, no hay paz, no hay tranquilidad. Pero cuando caemos postrados como aquella mujer y nos rendimos al Señor, el Señor nos da su poder, nos da de su gracia, nos declara justos, nos declara perdonados, nos declara restaurados, nos dice, levántate, ve por tu vida adelante, pero ya no peques más. ¡Qué privilegio poder decir, somos hijos de Dios, justificados, perdonados, restaurados! Por eso, el poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir a las fuerzas de ese tirano, el padre de la mentira, el usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que por tiempo han estado en el interior de su ser y que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Si por años en tu vida no hubo paz, si por años en tu vida no hubo tranquilidad, si en tu vida no ha habido orden, si en tu vida no ha habido un cambio, una transformación, un rompimiento con aquellos vicios y hábitos destructores, esa es una evidencia entonces que en tu corazón no has permitido, porque no te has humillado como la mujer de la historia y no le has permitido al Espíritu de Dios que implante en tu corazón el poder de lo alto para romper con el pecado. ¡Qué obra maravillosa la que Cristo ha hecho! Y la que Él sigue haciendo con aquellos que permiten que el poder de Dios toque su interior. Por eso, en Génesis 3:21 leemos, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y vestidos. Es interesante que cuando ellos no habían pecado
estaban rodeados, vestidos de la gloria celestial. Pero cuando entró el pecado, vieron su realidad, su desnudez, y descubrieron que realmente el pecado degenera, el pecado oscurece, el pecado enferma, porque las plantas empezaron a tornar amarillas y a caer. El pecado trae consecuencias, lo empezaron a descubrir. El pecado degrada, degenera, provoca pena, culpa, soledad, tristeza, angustia. Y sin embargo el Señor, una vez más, sale a su encuentro y les dice: aquí están estas túnicas, vístanse, cubran su desnudez. La atmósfera, de temperaturas antes tan suaves y uniformes, estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. El Señor acababa de declarar maldita la tierra. La transgresión de la ley de Dios fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos, las espinas, las dificultades, las pruebas que colman su vida de afanes y cuidados y pesares, le fueron asignados para su bien como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, para levantarle de la ruina y de la degradación que el pecado ha causado. En todo el accionar divino podemos ver que Dios siempre ha estado saliendo en busca del ser humano. De ahí que el hombre debe responder con confesión y arrepentimiento. Así que arrepentíos, dice Hechos 3:19, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. De manera que también a los gentiles ha dado Dios, Hechos 11:18, y que les ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Deseo a todas las gentes, dice, ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El arrepentimiento, como el perdón, provienen de Cristo, porque Él lo otorga como un don celestial. El arrepentimiento es tanto un don de Dios como son el perdón y la justificación, y no se la puede experimentar a menos que sea dado, implantada en el alma del pecador. Si somos atraídos a Cristo, es que el poder y la virtud divina están trabajando en nuestro corazón. La gracia de la contrición viene mediante Él, y de Él entonces procede la justificación. La oración de David, de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder y nuestra propia sabiduría. Esta clase de arrepentimiento se obtiene solo en el momento que le permitimos a Cristo y su Espíritu Santo que toque nuestro corazón en el interior. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es el obtener el perdón de Cristo. Y por eso leemos en el Salmo 51 la oración de un David diferente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones.
Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y luego noten el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El poder para ese tipo de confesión, para esa altura de oración, solo sucede cuando permitimos la gracia, la bendición del Espíritu Santo que nos rodee y nos toque en el interior y comience esa obra de crear en nosotros un nuevo ser. Por eso, en conclusión, dice el deseo de todas las gentes, el celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Únicamente la obra eficaz del Espíritu Santo puede implantar en tu corazón y el mío el anhelo por el cielo. No pospongas, no delates, no impidas que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en tu corazón. Como aquella mujer, caigamos en el polvo y digámosle al Maestro: Señor, no hay nada bueno en mí, perdóname. Que tu justicia y el poder de tu justificación se manifiesten en este pobre corazón.